Buenas noches, doctora, compañeros. Es un placer saludarles en esta oportunidad. En esta oportunidad, mis compañeros y mi persona vamos a presentar lo que es la regulación ácido básica del cuerpo. Para esta ocasión, los integrantes somos Suma Damaris Quispe Vilca, Miguel Belén Ramírez Vargas, Ian Rivera Choque y mi persona, Fabricio Roberto Serrano Vargas. Bueno, iniciando la explicación del tema, vamos a hablar sobre las generalidades. ¿Qué es lo que vamos a hablar en esta exposición? Lo que vamos a hablar es básicamente cómo el cuerpo humano regula el pH del cuerpo. ¿Qué es esta regulación? ¿Qué mecanismos tenemos para regular este pH? Y las patologías que pueden causar si es que este pH no está regulado o no. Ahora, para entender el tema necesitamos entender unos conceptos básicos. Uno que es el equilibrio del pH, del ácido base, es el mantenimiento. Esto tiene que ver con los iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno, por decir, controlan si la sustancia puede ser un ácido, un alcalino o neutro. El siguiente punto, necesitamos saber qué es un ácido. Un ácido es una sustancia capaz de donar iones de hidrógeno. Por ejemplo, estamos con el ácido clorhídrico. Y una base es una sustancia capaz de aceptar iones de hidrógeno. Por ejemplo, tenemos al bicarbonato. Y por último, el pH. ¿Qué es el pH? El pH es una escala, por así decirlo, que viene del 0 al 14, que nos va a indicar qué tan ácido, neutro o alcalino es una sustancia. Ahora, necesitamos saber las concentraciones normales de iones de hidrógeno y de pH en el cuerpo. Para eso, usualmente en la sangre se encuentran 0.0004 moles equivalente litro. Esto, como es un número por así incómodo de manejarlo, el pH se va a calcular mediante la siguiente fórmula, que es el negativo del logaritmo de los iones de hidrógeno. En este caso, como en la sangre hay 0.004 moles equivalente a litro, lo reemplazamos aquí y nos da que el pH en sangre tiene un valor normal de 7.4. Como podemos ver en la escala, en sangre, la sangre va a ser una sustancia neutra. Si es que fuera menor, por ejemplo el ácido gástrico, su pH es de 0.8, nos indica que es un ácido. Ahora, ¿cómo regulamos este pH? ¿Qué mecanismos tenemos para poder regular? Básicamente son tres principales. Nosotros en esta exposición vamos a hacer énfasis en lo que son los riñones, el mecanismo renal. Pero no está de más explicar lo que es, uno, los amortiguadores. Los amortiguadores son sistemas básicos, son sustancias que actúan inmediatamente para regular este pH. Luego tenemos los pulmones. Los pulmones se encargan de... Es el aparato respiratorio del cuerpo que se encarga de eliminar CO2 y también regula lo que es el pH del cuerpo humano. Y por último tenemos los riñones, que estos también excretan iones de hidrógeno y regulan lo que es el pH del cuerpo mediante la orina. ¿Otro? Ahora, entonces entraremos un poco más en lo que son los amortiguadores. ¿Qué es un amortiguador? Un amortiguador es cualquier sustancia capaz de formar un ácido y ser reversible al mismo tiempo, con iones de hidrógeno. Está formado por un ácido débil, como dije, una sal fuerte. Este dicho ácido es, como dice, un amortiguador, uno que regula. Si por ejemplo entran más iones de hidrógeno al cuerpo, este amortiguador puede ser uno o absorberlos, o si es que el cuerpo necesita más iones, soltar más iones de hidrógeno. Ahora, entrando un poco más en estos sistemas, tenemos lo que es el sistema amortiguador de bicarbonato. Es el principal sistema de regulación de lo que es el cuerpo, de lo que es el pH en el cuerpo. Para eso tenemos tres características importantes, que en sangre representa el 75% del búter. El búter es la oposición a que este pH cambie. Luego tenemos que está formado por un bicarbonato y un bicarbonato de sodio. Por favor. Ahora, para esto tenemos una ecuación que nos dice cómo se va a regular el pH. Y tenemos la relación de pH y iones de hidrógeno en sangre.
Ahora, de estas ecuaciones se puede deducir dos cosas. El aumento de concentración de bicarbonato, el pH, hace que desplace hacia lo alcalino. Y segundo, el aumento de concentración de CO2 disminuye y desplaza hacia lo ácido. Eso es lo que hace el sistema amortiguador de bicarbonato. Ahora procedemos con mi compañera Bien Ramírez, que va a explicar lo demás. Ok. Sistema de tapón de fosfato. El sistema de tapón de fosfato actúa en los túbulos renales para neutralizar el pH. Este capta formando un fosfato diácido, que luego se elimina en la orina. Esta ayuda a mantener el pH urinario dentro de un rango seguro. Su importancia es que es eficaz en este tema de la orina debido así al ácido que está en el medio tubular. Ahora, la secreción del pH. Las células del túbulo renal secretan pH y lumen tubular, mientras que estas bombas teletransportan este proceso y eliminan ácidos y se regula por la acidosis. Y esto aumentando la secreción cuando el pH sanguíneo está bajando. Vamos a pasar a la otra imagen. Ok, acá explicamos un poco más de la bomba que está activa en el lumen tubular. Su regulación, estimulada por una caída de pH plasmático, y su resultado es la excreción de pH al mantener el equilibrio de base. Ahora, la reabsorción del filtrado se reabsorbe en un túbulo proximal, se convierte en un pH positivo para formar un H2CO3 y este se va descomponiendo. Entra en las células tubulares y se convierte en otro proceso. Este proceso es el que va a regresar el plasma para amortiguar el pH. Ahora, en la siguiente imagen vemos un poco de la relación clínica en la acidosis metabólica. Este aumenta la secreción y absorción. También disminuye la secreción y la reabsorción en otro proceso. Y algunas patologías comunes son la acidosis tribular renal o insuficiencia renal crónica. Entonces, en conclusión, el riñón es clave para mantener el equilibrio de ácido-base, eliminando el pH y conservando el CHO3. Y estas alteraciones, estos procesos pueden causar enfermedades, así que es muy importante en la relación clínica. Ya, bueno, pasando a mi tema, que es generación del nuevo bicarbonato en HCO a través de la amortiguación de hidrógeno con fosfato y amoníaco en el túbulo renal. Sabemos que cuando el hidrógeno se secreta en exceso del bicarbonato, bueno, que está filtrado en el fluido tubular, solo una pequeña parte del hidrógeno que está en exceso puede excretarse de forma iónica en la orina. Esto se debe ya que el pH de la orina es de 4.5, correspondiente al hidrógeno, en una concentración de 10 a 4.5 miliequivalente litro o 0,03 miliequivalente litro. Por lo tanto, si por cada litro de orina que formamos nosotros al día a día en un máximo de alrededor de 0,03 de hidrógeno que excretamos, y si queremos excretar los 80 miliequivalente litro de ácido que tenemos y que formamos mediante a cada día por el metabolismo, nosotros tenemos que excretar un alrededor de 2.667 litros de orina si el hidrógeno que ha permanecido libre sigue en la solución de los riñones. Ahora, el papel de los iones de hidrógeno en el equilibrio del ácido base es importante para que el organismo tenga una función óptima. Los iones de hidrógeno tienen un papel central porque cuando hay un exceso de hidrógeno en el cuerpo, la acidez aumenta. Esto se conoce como acidosis en el riñón. Y el riñón cumple funciones cruciales para regular estas cosas que tenemos. Bueno, en el proceso,
La combinación de hidrógeno con los sistemas de fosfato y amoníaco, que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, tiene un beneficio adicional para el equilibrio de ácido-base. Esto permite la generación de un nuevo bicarbonato. Esto no es aparte de los bicarbonatos que ya teníamos, sino que se hace un nuevo. Cuando un hidrógeno se une a un fosfato y amoníaco y se excreta, el riñón puede devolver el bicarbonato al torrente sanguíneo. Y este no deriva directamente de los existentes, como ya lo dije, sino que genera como una forma de compensación y ayuda a restaurar la reserva de bicarbonato en casos de acidosis. En cuantificación de la excreción de ácido renal, como sabemos, el riñón juega un papel fundamental en el control del equilibrio de ácido-base mediante la excreción del ácido. Esto es importante para eliminar el exceso de iones de hidrógeno y existen dos procesos importantes, que es lo que ya he hablado, pero aquí es más en profundidad, que es el de amoníaco y el de ácido titulable o de fosfato. En el de amoníaco es uno de los mecanismos más importantes del riñón para la eliminación de hidrógeno. Sé que lo que es más importante es que se combina el hidrógeno con el amoníaco para formar amonio, que es NH4. Este se excreta en la orina y su producción puede incrementarse en condiciones de acidosis. Y esto permite que sea más fácil eliminar el hidrógeno y en cantidades mayores. El ácido titulable o ácido de fosfato se forma en la orina a partir de fosfatos. Estos son amortiguadores estos amortiguadores captan hidrógeno. A diferencia del amonio, este ácido depende de la disponibilidad de estos amortiguadores en el túbulo renal. Aquí también estamos hablando del sistema de fosfato, pero más en profundidad, que es, bueno, son dos amortiguadores que son el sistema de fosfato, que consiste principalmente en fosfatos de hidrógeno y fosfatos de dihidrógeno. Y lo que pasa es que cuando los hidrógenos entran en contacto con el fosfato, se combinan para juntar dihidrógeno de fosfato, que luego se saca en la orina. Esto permite eliminar hidrógeno sin necesidad de usar bicarbonato. Así que nos ahorramos bicarbonato. Bueno, mantenemos el bicarbonato en buena concentración, sin afectar mucho a este, mientras eliminamos el hidrógeno. Y el sistema de amoníaco, que este sistema de amortiguación utiliza amoníaco que después se combina con el hidrógeno para formar amonio, como ya lo dije. Este es excretado y la producción y excreción de amonio aumentan las condiciones de acidosis. Y esto permite que sea más fácilmente la eliminación de hidrógeno. Aquí tenemos los sistemas de excreción aumentada de hidrógeno, el primer subtítulo es la amortiguación de fosfato y amoníaco, que ya lo hablé en la otra, pero vamos a hablar de las bombas de protones, que es la de segundo. En la secreción de hidrógeno, las células renales utilizan bombas de protones, que es hidrógeno menos ATPasa, y los transportadores de hidrógeno y potasio para secretar el hidrógeno. Esto pasa en el lumen tubular y en el túbulo distal y en el túbulo colector. Esta secreción es especialmente efectiva para eliminar el exceso de ácido en el cuerpo. Esto mantiene que al eliminar el ácido hay una compensación de bicarbonato e hidrógeno y que tenga mayor estabilidad, por así decirlo. En la corrección renal de alcalosis bueno, la disminución de hidrógeno y mayor excreción de bicarbonato. Ahora vamos a botar más bicarbonato que hidrógeno. La alcalosis ocurre cuando hay una disminución en la concentración de hidrógeno en la sangre. La anterior hemos hablado de cuando hay una disminución de bicarbonato y esta es la disminución de hidrógeno, lo que provoca un aumento de acidez en la sangre. Para corregir esta condición, el riñón reduce la secreción de hidrógenos, o sea, baja el- baja baja la secreción de hidrógenos y aumenta la excreción de bicarbonato en la orina. Esto hace que haya un equilibrio para condensar el ácido base en el organismo. En condiciones de alcalosis, el riñón disminuye la actividad de las bombas de protones,
que es lo que hablé en el anterior punto. Eso era para compensar el bicarbonato y ahora vamos a compensar el hidrógeno. Estos secretan hidrógeno en el lumen tubular y esto significa que menos hidrógeno se elimina en la orina, lo cual permite que los niveles de ácido en el organismo aumenten ligeramente, compensando el pH en la sangre. Y el aumento de la excreción de bicarbonato tiene dos puntos, que es la excreción de bicarbonato y el equilibrio de ácido-base. El riñón disminuye la reabsorción de bicarbonato porque hemos visto que en los de fosfato eh, el bicarbonato se reabsorbe y bueno, aquí permite que el bicarbonato se elimine en la orina, disminuyendo la concentración de bicarbonato en el plasma sanguíneo y reduce el pH elevado. El equilibrio del ácido-base. Aquí la eliminación del bicarbonato en la orina reduce la capacidad de amortiguación básica en la sangre y ayuda a que el pH vuelva a niveles normales. Básicamente es la excreción de bicarbonato, pero aquí hablamos del equilibrio en el ácido-base. Bueno, ahora vamos a hablar de la corrección renal, de la alcalosis, secreción tubular disminuida de ion hidrógeno y mayor excreción de bicarbonato. Independientemente si la alcalosis es causada por anomalías, ya sean metabólicas o respiratorias, hay un aumento en la proporción de bicarbonato en el líquido tubular renal. Cuando este está en un nivel alto, nuestro cuerpo elimina por secreción renal, que tiene el mismo defecto que decir que estamos aumentando iones de hidrógeno. Este proceso ayuda a devolver la concentración de ion hidrógeno y también a normalizar el pH. Siguiente, por favor. Muy bien, tenemos características generales del líquido extracelular de la alcalosis. En esta tablita podemos ver características normales, acidosis y alcalosis, pero nos vamos a centrar más en la alcalosis, que tenemos respiratorias y metabólicas. Podemos ver que en la respiración alcalosis vemos que el pH aumenta, no obstante el hidrógeno disminuye. Mientras en el metabólico, en alcalosis, tenemos que el pH aumenta, pero también el ion hidrógeno disminuye. Siguiente, por favor. Ya, hablamos sobre la acidosis respiratoria, que se debe a una disminución de la ventilación y un aumento de presión porcentual de dióxido de carbono. La acidosis respiratoria puede ocurrir por condiciones patológicas que dañan los centros respiratorios o que disminuyen la capacidad de los pulmones. Estos podemos obtener muchos ejemplos de estos. Por ejemplo, podremos mencionar a la respiración en el valvuloquidio, daños en la respiración, obviamente, la obstrucción de las vías respiratorias, neumonía, la disminución de la superficie de la membrana pulmonar y muchas enfermedades pulmonares, que eso nos puede causar acidosis respiratoria. También tenemos la alcalosis respiratoria, que se basa en mayor ventilación a una disminución de presión porcentual de dióxido de carbono. Un tipo fisiológico de alcalosis respiratoria ocurre cuando una persona asciende a una gran altura. El bajo contenido de oxígeno del aire estimula la respiración, lo que provoca pérdida de dióxido de carbono. Básicamente, esto nos causa alcalosis respiratoria. La alcalosis metabólica resulta de una disminución extracelular de bicarbonato, de la concentración de bicarbonato. En acá podemos encontrar muchos ejemplos y muy conocidos, que sería acidosis tubular. Esta se debe a un defecto en la secreción renal. Hablamos sobre expulsión de mucha orina. También tenemos la diarrea, que básicamente es más familiar ese término, que nos habla sobre la causa más frecuente de la acidosis metabólica.
la pérdida de grandes cantidades de bicarbonato de sodio en los heces, por las heces. Vómitos gastrointestinales. Estos vómitos a grandes cantidades nos provoca ácidos metabólicos. Siguiente, por favor. También tenemos la diabetes mellitus, que por falta de un buen funcionamiento del páncreas, que básicamente es la insulina, se produce ácido acético en la sangre, que esto puede aumentar bastante, ya que en la diabetes nos falta insulina, provocando así acidosis metabólica. La acidosis metabólica grave en ocasiones es el resultado de la ingestión de ciertos venenos ácidos. Y como último, podríamos mencionar a la falla renal crónica, que básicamente es lo menos esperado en los jóvenes, pero lo más esperado en las personas adultas. La alcalosis metabólica resultante de un aumento de bicarbonato. Hablamos de la administración de diuréticos que provoca un aumento de flujo de líquido a lo largo de los túbulos. También el exceso de aldosterona, cuando las glándulas suprarrenales secretan grandes cantidades de aldosterona. Se desarrolla una alcalosis metabólica grave. Vamos a los tratamientos de las acidosis o alcalosis. El mejor tratamiento de estas dos enfermedades es corregir la afección de la causa. Mediciones clínicas y análisis de trastornos ácidos básicos. Los trastornos ácidos básicos simples descritos anteriormente pueden diagnosticarse analizando 3 mediciones por muestra de sangre. No obstante, el tratamiento de estos ácidos o alcalosis podríamos hacerlo metabólicamente, que es mucho más fácil, adquiriendo alimentos ácidos o básicos. Trastornos ácidos básicos complejos y uso de monograma ácido básico para diagnóstico. La anomalía se conoce como mixto ácido básico, lo que significa que hay 2 o más causas subyacentes que alteran este ácido básico. Siguiente, por favor. Llegamos a mostrar 2 tablas. La primera nos muestra el análisis de trastornos ácidos básicos simples, que habíamos dicho que se puede realizar una muestra de sangre, que nos va a mostrar el pH, y desde el pH vamos a distinguir que si son acidosis o alcalosis. Después de eso tendremos que definir si son metabólicos o respiratorios. Respiratorios convencionales o renales, de ambos, ya sea alcalosis o acidosis. En la otra gráfica tenemos nomograma ácido básico, que estas son por causas no tan obvias, que puede existir ya sea ácidos o básicos en la enfermedad. En la tabla nos muestra plasma arterial y también el pH de la sangre. Los lugares sombreados nos podría mostrar más o menos los lugares más seguros que tenemos en el cuerpo con un estado normal, mientras los lugares no sombreados podríamos mostrar que son los lugares de riesgo, que podría ser acidosis o alcalosis. Siguiente, por favor. Tenemos el uso de la brecha aniónica para diagnosticar trastornos ácido-básicos. Básicamente, este es un tipo de diagnóstico. Es la diferencia entre aniones no medidos y cationes no medidos. Esta está dado por la siguiente fórmula, que dice sodio menos bicarbonato menos cloro. Esto nos va a dar en miliequivalente al litro. Los cationes no medidos son más importantes
y son los que incluyen calcio, magnesio y potasio. Mientras los aniones no medidos son alumina, fosfato, sulfato y otros aniones. Dato importante, el intervalo aniónico debería variar entre los 8 y 16 miliequivalentes al litro. También tenemos esta última tabla que nos habla sobre el aumento de la brecha aniónica y la brecha aniónica normal. Que vamos a iniciar con la normal, que básicamente es lo que conocemos nosotros. Podríamos mencionar a la diarrea, ácidos tubulares renal, anhídrido carbonato y enfermedades de Addison. Mientras en la brecha aniónica aumentada podríamos mencionar a la diabetes mellitus, ácido láctico, falla renal crónica. Y los demás que no hemos mencionado tanto, pero igual podrían entrar en el aumento de la brecha aniónica. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.